el Señor también va a usar la vasija que nos va a predicar en esta mañana. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Gloria a Dios. Le pedimos al hermano Juan que cruce por aquí, que él es que va a tener la palabra en esta mañana. Le damos gracias a Dios por su vida. Que el Señor lo use en esta mañana. Que el Señor, que Él sea un canal para que el Señor nos diga lo que necesitamos, no lo que queremos. Amén. Sea una pequeña corrección, sea que el Señor quiera enderezar algunos puntos que están medios malos en nosotros, los aceptamos en amor. Amén. Ahí donde está, levante sus manos ahí y dígale al Señor que lo que ya Él puso en el corazón de su siervo, nosotros podamos captarlos y recibirlos. Señor, gracias por Él, Señor. Te pedimos, Padre amado, que Él no se limite, Señor, a su capacidad humana, Señor, sino que Él pueda decir lo que tú, Señor, quieres para nosotros en esta mañana, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por Él, Señor Jesús. Gracias por esta palabra que desde antemano, Señor, ya tú tenías preparada, Señor. Gracias, Señor. Bendice sus labios, Señor Jesús. Que cada palabra que salga de su boca, Señor, sea de bendición, Señor, de edificación para tu cuerpo, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Me gozo el estar aquí en esta mañana compartiendo con todos ustedes de la palabra del Señor. La semana pasada y en los últimos días hemos estado hablando del nuevo pacto. Y en toda la Biblia vemos que Dios ha hecho pacto con muchas personas, con muchos personajes de la Biblia, desde Adán hasta el nuevo pacto, que también es el propio Jesucristo. Pero nosotros también debemos de hacernos otra pregunta. ¿Y el pacto que tiene Dios para con cada uno de nosotros? Porque si bien es cierto, Dios hizo pacto con esas personas, pero nosotros también tenemos pacto con el Señor. Y cada pacto tiene condiciones, porque no es solamente en el mundo secular, también en lo espiritual. Cada pacto tiene condición. Pero para dar breve introducción, ¿qué es un pacto? ¿Qué significado tiene esa palabra? Dice aquí que pacto es un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones, como estaba diciendo, serie de condiciones. Es igual que, por ejemplo, si usted va a alquilar una casa o algo, se firma un contrato. Ese contrato prácticamente viene siendo un pacto. Pero ¿qué pasa? Ahí están las condiciones, que si usted rompe o daña algo debe de repararlo y así sucesivamente. Si ese contrato tiene un tiempo, tiene cierto tiempo al cual después se vence, nuevamente debe ser renovado ese pacto. Lo mismo pasa con el Señor. En la Biblia se habla de todos esos pactos que se han dado y hay muchos que han sido renovados porque Dios es de orden. Él cumple su palabra y es fiel. Además de todo eso, ha sido un Dios misericordioso. Tiene misericordia con cada uno de nosotros. Y si algunas cosas no se han dado bien, que incluso en la misma Biblia se ve cómo la humanidad le ha fallado a Dios, mas sin embargo, Él, en su grandísima misericordia, ha tenido piedad de cada uno de nosotros y por eso renueva su contrato para nosotros, para nuestro bien, no para bien de Él, porque Él no falla, Él es perfecto. Nosotros somos los que fallamos. Entonces, dice que en el mundo espiritual, el pacto entre Dios y la humanidad es el método que Dios ha escogido para comunicarse con nosotros. Ambas partes deben cumplir la condición, pero como les digo, Dios no falla. Nosotros somos los que fallamos. Y si comenzamos hablando de los personajes de la Biblia que han tenido ese convenio con el Señor, está desde el principio Adán. Cuando Dios creó a Adán y Eva,
hizo pacto con ellos. De la misma manera lo hizo con un hombre llamado Noé. Y en esta parte de la palabra vemos que la humanidad llegó a un punto de ser tan perversa y tan malvada que Dios llegó a la conclusión de querer destruir la tierra por causa del pecado de la humanidad, por su maldad, por no cumplir la palabra de Dios, por no hacer las condiciones que puso Dios con cada uno de ellos. Pero Dios le habló a un hombre llamado Noé. A este hombre Dios le explicó y le habló sobre lo que tenía que hacer. Prácticamente le dijo a Noé que era predicarle a las personas para ver si podían arrepentirse para ser salvos. Dios manda a Noé a crear un arca y hablarle a aquellas personas que el mundo se iba a destruir con agua, con un diluvio. Pero ¿qué pasa? En ese tiempo nunca había llovido. Entonces se ponían a pensar las personas, lluvia, diluvio, ¿cómo es eso? ¿Cómo va a ser eso? Pero Dios le habló a ese hombre. Yo quiero que me acompañen al libro de Génesis, en su capítulo 8, versículo 22. Génesis capítulo 8, versículo 22. ¿Lo tienen? Yo todavía. Aquí vamos, y dice así: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, en el frío, el calor y el verano del invierno, y el día y la noche. Dice que Dios se compromete en un pacto con Noé y sus descendientes, diciendo que nunca va a destruir el mundo con agua. Después que pasó el gran diluvio y que ya sabemos la historia, que prácticamente solo se salvó Noé y su familia y los animales que lograron entrar al arca, Dios hizo un pacto con Noé. Y dice que el primer acto de Noé, luego de la tierra seca, es construir un altar para el Señor. Y aquí ofrece sacrificios que agradan a Dios. ¿Cómo dice? Sacrificios que agradan a Dios. Porque en ese tiempo de la palabra vivíamos por sacrificio. Luego vamos a ver de qué manera o qué nos exige Dios. Porque luego de la venida de Cristo ya no seremos salvos por sacrificio, sino por fe. Ese es otro pacto, una renovación del pacto que hizo Dios con nosotros. Entonces aquí vemos cómo Dios promete no volver a acabar la tierra con un diluvio. Yo me acuerdo que en mi infancia siempre decían que ya el mundo no se iba a acabar con agua, que iba a ser con fuego. Y yo he buscado a veces en la palabra, así en ese tiempo, ¿en qué parte será que dice que se va a acabar el mundo con fuego? Que dicen que ya no va a ser con agua porque ya Dios había destruido la tierra con agua, entonces ya no volvía a ser con agua. Y aquí lo dice en la palabra. Entonces dice que Dios hizo un pacto con él y lo selló. ¿Cuántos de los que están aquí han visto un arco iris? Yo lo he visto. Entonces, desde mucho tiempo antes de Cristo, ese fue el pacto que hizo Dios con Noé para no destruir jamás la tierra con agua. Fue ese, el arco iris. Y lo pueden buscar en el libro de Génesis, en su capítulo 9, desde el versículo 8 hasta el 17. Ahí habla de todo lo que le va explicando Dios a Noé luego de haber terminado con la tierra. Génesis capítulo 9, versículo 8 al 17. Y dice así: habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros. Como dice aquí, establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y todo ser viviente que esté con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra,
que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio. Lo que estaba diciendo anteriormente, ya Dios no va a destruir la tierra con diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris es la señal del pacto que hizo el Señor para no terminar más con la tierra. Fíjense, hermanos, que en esos tiempos, cuando está lloviendo, cuando son tiempos que dura hasta varios días lloviendo, cuando se logra ver el arco iris, cuando sale, es porque ya va a dejar de llover. Entonces, esa es la señal del pacto de Dios con Noé, para no destruir la tierra. Eso es como decirle, hey, ya no va a llover más, ya, hasta aquí. Sigue diciendo, sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros. Y todo ser viviente de toda carne, no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Amén. ¿Cómo está tu pacto con el Señor? ¿Ha ido usted a la presencia de Dios allá en su altar? Porque el altar no es solamente crear un espacio. Un altar es cualquier lugar donde usted tenga una comunión con Dios. Puede ser su habitación, su cuarto, donde usted vaya, conversa con el Señor. El Señor le pone planes y propósitos a su vida. Usted también le pone condiciones a Dios, porque yo le pongo condiciones a Dios. Lo que pasa es que Él es perfecto y debemos de ponernos de acuerdo. Pero el Señor es perfecto y Él es que sabe lo que nos conviene a nosotros. No es lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere para nosotros. En cierto modo, a veces Él permite las cosas que nosotros queremos, pero al final los resultados no son los mismos que cuando nosotros confiamos y nos dejamos guiar de Él. Por lo tanto, usted debe de ponerse de acuerdo con el Señor. Si es preciso renovar su pacto, Dios está dispuesto a renovar el pacto que tiene con usted y con su vida. Solamente tiene que escucharlo. Solo tiene que tener comunión con Él, estar de acuerdo con Él y decirle que usted está dispuesto a cambiar. Si hay algo que está mal, si hay algo que no conviene y que no es agradable ante los ojos de Dios, estar dispuesto a cambiar eso para ser renovado por el Señor. Otro pacto que también nos habla la Biblia y que también se hizo fue el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel a través de Moisés. Aquí Dios habla de una manera diferente. De la misma manera también está el pacto de Abraham. Para muchos, este hombre es considerado el padre de la fe. Abraham, el padre de la fe. Y se van a dar cuenta por qué. Dice que Dios hizo una promesa a Abraham y Dios prometió a Abraham un hijo. Pero imagínense, hermanos, Abraham, un hombre de 99 años de edad. ¿Cómo es posible que Dios le diga a una persona que tiene 99 años de edad que va a tener hijos? Y para el colmo, su esposa, otra anciana, porque si el señor tiene 99 años, que la esposa tenga 90 y pico, y agréguele que también es estéril. Entonces usted comienza a preguntar, ¿cómo va a tener hijos? Es una pregunta, es algo que es un poco complicado, ¿verdad? Una persona de 90 y tantos años y estéril, que Dios le diga que va a tener hijos. Dice la palabra que Abraham se rió, pero que es natural como ser humano ponerse a pensar que va a tener un hijo.
Pero Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo que su descendencia iba a ser inmensa, que iba a ser enorme, y así lo fue. Todo el pueblo de Israel prácticamente es descendiente de Abraham. Y lo vamos a buscar en el libro de Génesis, en su capítulo 17. Génesis, capítulo 17, desde el versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen? Amén. Aquí en esta parte dice la circuncisión, señal del pacto. Y dice así: era Abraham de edad de 99 años. ¿De cuántos años era Abraham? 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí comienza la primera condición del pacto de Dios con Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. Esta es la condición que le pone Dios a Abraham en este pacto. Dice: pondré mi pacto entre mí y ti. Te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, porque esa es otra. Dios le cambió el nombre. No se llamaba Abraham, se llamaba Abram. Luego del pacto, entonces Dios le cambió el nombre y le puso Abraham. Y sigue diciendo: porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Aquí habla que Él no solamente va a ser el Dios de Abraham, va a ser el Dios de todas sus generaciones. Siga diciendo: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis sobre mí y vosotros, tu descendencia después de ti. Serán circuncidados todo varón de entre vosotros. Esta fue también otra condición del pacto. Todo varón al 8º día de nacido debía ser circuncidado. Parte del pacto o del contrato que hizo Dios con Abraham para su pueblo y para su descendencia. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y a la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero de cualquier extranjero que no fuese de su linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. O sea que también los esclavos, aquellos que servían en la casa, también debían cumplir el pacto y también debían de ser circuncidados. Y el varón incircunciso, el que no se hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, porque la esposa de Abraham no siempre se llamó Sara, al principio se llamaba Sarai. Tu mujer no la llamarás más Sarai, mas Sara será su nombre. La bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Probablemente en esta palabra, mire cómo dice, cuando dice que la bendeciré y tendrás hijos de ella, aparentemente, no sé, pero según por la reacción de que nos dice la palabra, probablemente cuando Dios le dijo a él que la bendecirá y que le dará hijos a una mujer prácticamente anciana, probablemente Abraham se quedó con una cara de sorprendido, y será verdad o es cierto. Él dice: sí, la bendeciré. Entonces dice, entonces Abraham se postró, y la bendeciré y también te daré de ella hijos. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones.
reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Naturalmente Abraham se rió por todo lo que le dijo el Señor, pero confió y creyó en el Señor. Y por eso fue bendecido. En el mundo espiritual las cosas parecen como tan irreales, tan inciertas, tan imprecisas, tan incompletas, tan sobrenaturales, porque nosotros creemos en nuestra capacidad humana, creemos nosotros en nuestra capacidad como seres humanos, mas no debemos delimitar la capacidad de Dios porque Él es perfecto. Dios lo creó todo. Todo fue hecho por Él y para Él. Por lo tanto, nada, absolutamente nada de lo que existe en la tierra es imposible para Dios. Dice así: respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás por su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Amén. Hasta nombre le puso a su hijo y todo. Y este hombre, a pesar de todas esas adversidades, a pesar de lo imposible, o de lo que parecía imposible para el hombre, porque para Dios sí fue posible, creyó, le fue fiel a Dios y fue bendecido. El padre de la fe, y además del padre de la fe, prácticamente el padre del pueblo de Israel, tuvo a su hijo y lo llamó Isaac. Y después, y eso es otro tema, Dios le pidió a su hijo como sacrificio. Y Abraham creyó y fue fiel a Dios. Pero Dios no sacrificó a su hijo, porque Dios hizo un pacto con Abraham y hizo una promesa y él no falla. Nosotros fallamos, como le estaba diciendo. Dios no falla, Dios es fiel. Siempre Él cumple su mandamiento, cumple su promesa. Entonces vemos aquí y dice, podemos llegar a conclusiones de la promesa de Abraham. Dice que Dios prometió a Abraham un hijo. También su generación iba a ser inmensa, grande la generación de Israel. Y también la tierra que le iba a prometer, que era la tierra de Canaán. Entonces esta fue la parte del pacto del pueblo de Israel por medio de Abraham. Pero también Dios hizo otro pacto con otro hombre que se llama Moisés. Pero aquí ya el pacto no es directamente con Moisés. Bueno, sí es con Moisés, pero no es exclusivamente para Moisés, sino para todo el pueblo de Israel. Y en la historia de la Biblia vemos y podemos hablar de que el pueblo de Israel fue esclavo de Egipto durante mucho tiempo. Y Dios quiso liberar a su pueblo, quiso liberar al pueblo de Israel y utilizó a un hombre llamado Moisés para liberar a su pueblo, para liberar a su gente. Por lo tanto, hizo un pacto con todo su pueblo, el cual estableció mandamientos, estableció leyes, reglas, condiciones que debían cumplirse, que debían obedecer a Dios, debían ser fiel a Él, única y exclusivamente a Él. Pero nosotros, por nuestra naturaleza, tendemos a fallar. Entonces, vamos a buscar en el libro de Éxodo, en su capítulo 20, versículo 1 al 17. Es una palabra muy conocida, pero aquí podemos ver los mandamientos, los 10 mandamientos que estableció Moisés con su pueblo. Y dice aquí, en el libro de Éxodo 19, ese no lo tienen que buscar, vayan buscando a Éxodo 20. En el libro de Éxodo 19, del 10 al 15, dice que Dios le indica a Moisés que consagre al pueblo. En 3 días tienen que acercarse al monte. El Señor desciende como fuego. ¿Cómo desciende el Señor? Como fuego descendía el Señor en el monte de Sinaí. Y el monte se envolvía en humo. ¿Qué pasaba aquí en esta parte? Cuando todo el pueblo subía, al final el único que llegaba a la presencia era Moisés. Entonces Dios hablaba con Moisés, le dijo los mandamientos y de ahí entonces Moisés descendía y hablaba al pueblo. Ahí se estipulaban los mandamientos. Éxodo capítulo 20, desde el versículo
1 en adelante lo tienen. Yo todavía no lo tengo. Perfecto. Dice así: los 10 mandamientos que forman parte del pacto que estableció Dios con Moisés. Y dice así: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primera condición, la idolatría. Aquí dice el Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Más tarde el pueblo se fue lo que hizo y fallaron. Sigue diciendo: no te harás imagen ninguna, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ni siquiera para la segunda. Tercera y cuarta generación. Eso quiere decir que si mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo o tatarabuelo falló, yo en esta condición de este pacto voy a arrastrar esa maldición. Por eso que a veces muchas personas dicen que tenemos maldición que se vienen siendo arrastrada por nuestros ancestros, por nuestros antepasados, en esta parte del pacto de Dios. Pero más tarde vamos a ver el pacto de Jesucristo, donde vemos que por la sangre de Cristo fuimos lavados y fuimos criaturas nuevas. Sigue diciendo: hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Aquí está el siguiente mandamiento: no tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque no dará por inocente a Jehová al que tome su nombre en vano. El otro: acuérdate del día de reposo para santificarlo. En esta parte del pacto que hizo Dios con Moisés, sí se habla del séptimo día en el pacto. Recuerden que los pactos son renovados y también Dios renova su pacto con nosotros a causa de nosotros, por culpa de nosotros, no por Él. Sigue diciendo: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El siguiente mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Como dice el próximo mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos en la tierra. El siguiente es: no matarás. Y continúa diciendo: no cometerás adulterio, no serás infiel, no cometerás infidelidad. Y aquí va también, además del adulterio, de infidelidad de pareja, también está el adulterio a Dios. Cuando nosotros hacemos idolatría, también adulteramos a Dios. Sigue diciendo: no hurtarás o no robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En pocas palabras, el Señor nos dice aquí y nos enseña a no ser envidiosos, a no tener envidia, a no codiciar las cosas que tienen nuestros hermanos, las cosas que tienen los demás. Aunque digamos que no, a veces tendemos a codiciar cosas ajenas. No me refiero a todo o en todo el sentido, porque no todos tenemos la misma debilidad. La carga que tengo yo no es la misma carga que tiene usted. La debilidad que tengo yo no es la misma debilidad que tiene usted. Dios conoce nuestros corazones y sabe la debilidad que tiene usted. Por lo tanto, nosotros no tenemos el mismo proceso. Cada quien tiene su propio proceso. Por lo mismo.
porque no todos compartimos las mismas debilidades. Lo que para mí me es fácil de dominar, para otra persona puede ser más difícil y viceversa. Entonces, debemos, de entre esos mandamientos de Dios, los 10 mandamientos que estipuló Dios para el pueblo de Israel, ¿cumplieron al 100%? No. Por eso duraron tanto tiempo en el desierto dando vueltas. Fueron 40 años en el desierto, imagínense ustedes, por causa de la desobediencia de su pueblo, por no cumplir con el pacto que hizo Dios con ellos, por no seguir a Dios, por no obedecerles, por no ser fiel a Dios. De lo mismo, y ya Wilton estaba hablando, de que a veces, aunque nosotros no tenemos lo que queremos en el momento que nosotros queremos, Dios está ahí. Dios estuvo ahí en todo momento. Fueron ellos los que fallaron, no fue Dios. Entonces, aquí esos son pactos. Pero ahora sí podemos comenzar a hablar de nuevo pacto. Porque Dios hizo otro nuevo pacto y se puede buscar en el libro de Jeremías. Ven que aquí Dios habla de la maldad y la maldición a las generaciones, hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Más sin embargo, en el contrato o en el pacto que tiene Dios, en el libro de Jeremías, se manifiesta de una manera diferente. Y lo podemos ir buscando. En el libro de Jeremías, bueno, vamos a continuar con la promesa del pueblo de Israel. Antes de llegar al libro de Jeremías, dice: las promesas de Dios son las siguientes para el pueblo de Israel. Israel será un pueblo de Dios, claro, cumpliendo los mandamientos. Y me acuerdo que hace un tiempo, un vecino, en ese entonces todavía yo no había llegado a los pies de Cristo, y él decía que Israel era el pueblo de Dios y que toda nación que se pusiera en contra de Israel iba a ser maldecida, porque ese era el pueblo de Dios y iba a ser el pueblo bendecido por Dios. Y yo me puse a preguntar, entonces ellos pueden hacer y deshacer, pueden hacer toda la maldad que quieran hacer y Dios lo va a bendecir. Entonces eso como que no va, Dios no es perfecto, entonces Él no cumple, o es un Dios injusto. Porque como al pueblo de Israel le va a dar todas esas ventajas que independientemente de ellos ser como son, que les vaya bien, que fallen, que hagan lo que hagan y van a ser el pueblo de Dios. O sea, yo me hacía esa pregunta. Pero después de estudiar la palabra comprendí lo que él me decía en ese entonces. Dice que Israel será una nación santa. Decía en ese pacto que hizo Dios con Moisés y todo el pueblo de Israel. Dice que Dios protegerá a Israel de sus enemigos y lo hizo. En varias ocasiones lo hizo y lo podemos ver por medio de la palabra. Dice que Dios será misericordioso con su pueblo y lo fue, lo ha sido y lo seguirá siendo, porque también lo es con nosotros. Ahora sí podemos ver, vamos a buscar en el libro de Jeremías, en su capítulo 31, versículo 31. Aquí vamos a ver el nuevo pacto, el pacto que hizo Dios con su pueblo. Jeremías capítulo 31, verso 31. ¿Lo tienen? Y dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Qué va a hacer Jehová? Nuevo pacto con la casa de Israel y con toda casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Aquí dice el Señor que ya no va a ser el mismo pacto que hizo con Moisés y con todo el pueblo de Israel cuando los liberó de la tierra de Egipto. Es muy claro, Dios aquí lo aclara. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vemos que
En la promesa y en el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel al principio a través de Moisés, Dios le hablaba a Moisés y Moisés le decía la ley al pueblo de Israel. Aquí dice el Señor que a cada quien va a tener su ley en su mente y en su corazón. O sea, ya aquí está la comunión directa de cada uno con Dios. Ya no es a través de nadie, ya no es a través de ningún mediador, es directamente con el Señor. Es una comunión cercana, precisa y directa con Él. Dice, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Cuántos de aquí conocen a Dios? Entonces todos, cada uno de nosotros somos responsables de los que hacemos, porque ya todos conocemos de la palabra de Dios. Sigue diciendo, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, da la luz del sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte del mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. También vimos que en el libro de Moisés se hablaba de la maldición hasta la tercera y cuarta generación. Pero aquí el Señor en este nuevo pacto establece que ya no vamos a ser juzgados por la maldad generacional, sino por nuestros propios pecados, por nuestras propias fallas, por las cosas que vamos a hacer nosotros mismos, porque ya conocemos a Dios y porque ya nuestra conexión es directamente con Él. Entonces, en este nuevo pacto que tiene Dios y que lo hace en el libro de Jeremías, dice que el pacto que hizo Jehová sería más completo que el de Abraham y que de Moisés. Es más completo, porque el de Abraham fue única y exclusivamente para él. Claro, toda su generación iba a ser bendecida, sí, y toda su generación también debía de cumplir el pacto y también debían de cumplir las normas que impuso Jehová. Mas, sin embargo, no fue con ellos, fue con Abraham, y a través de Abraham ellos también recibieron de las bendiciones de Dios. En el de Moisés, como ya también estaba diciendo, iba a ser a través de Moisés y le hablaba al pueblo de Israel. Pero aquí Dios tiene la conexión con cada uno de nosotros. Por eso este pacto es más completo que los anteriores. En este nuevo pacto, Dios establece que cada quien es responsable de su propio pecado. Ya no más maldición para la segunda y tercera generación por causa de los antepasados, porque todos conocerán a Jehová. Dios permanecerá, la maldad para siempre nunca más se acordará de ellos. Quiere decir que Dios borrará nuestros pecados. Dios borra nuestros pecados y ya no se acuerda de ellos más. ¿Cuántas veces nosotros fallamos? ¿Cuántas veces nos autocastigamos nosotros mismos porque fallamos? O porque, bueno, a muchas personas no les gusta decir no cometemos pecado. Dicen que cuando ya nosotros llegamos a los pies de Cristo, ya no pecamos, sino que fallamos. Pero hacemos cosas que no son agradables para Dios. Entonces, caemos. Pero cuando nosotros hacemos esas cosas, díganmelo, yo me siento así. Yo no me siento bien cuando fallo, cuando hago algo que no es agradable para Dios. Uno tiene como ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de que ya Dios no me va a perdonar, ya Dios no me va a usar de la misma manera que me usa siempre porque fallé, no soy la misma persona, no soy puro ante los ojos de Dios, pero dice aquí que Él borra todos los pecados y ya no se acuerda de ellos. Lo que nosotros debemos es de arrepentirnos cada vez que fallamos, pedirle a Dios que trate con nosotros para no fallar y volver a caer en la misma tentación. Entonces, dice que todos conoceremos de Él y que Dios borrará nuestro pecado. Aquí comienza el nuevo pacto. Pero Dios no se conforma con eso. También desde el Génesis, desde el pacto que hizo Dios el pacto que hizo Dios con Adán, cuando creó Dios a la humanidad, cuando Adán y Eva fallaron y fueron echados del Edén, Dios dijo
que venía un cordero que quitaba el pecado del mundo. Desde ahí comienza el nuevo pacto. Desde ahí inicia el pacto, porque Dios ama a la humanidad. Dios tiene un amor con cada uno de nosotros. Dios nos ama, como decía la adoración al principio. Su amor es incondicional. Su amor es inmenso, es grande. Y nosotros no lo merecemos, de verdad, no lo merecemos. Pero Él nos ama. Nos ama. Y desde ese entonces dio a su único Hijo para salvación de cada uno de nosotros. Sigue diciendo entonces que Jesucristo es el nuevo pacto. El nuevo pacto se basa en el sacrificio de Cristo y garantiza la bendición eterna bajo el pacto de Abraham. Lo podemos ver también en la Santa Cena, como Dios, en señal a su cuerpo y a su carne, habla del pan y el vino. Y dice, como recordatorio del nuevo pacto, cuyos elementos son el pan y el vino, que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Pueden ir al libro de Gálatas en su capítulo 3, versículo 6 en adelante. Gálatas, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Ese es el Nuevo Testamento, pero habla del pacto, tiene como título el pacto de Dios con Abraham. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y por eso que para muchos Abraham es el padre de la fe. Y porque ya por medio de Jesucristo, porque anteriormente, durante el pacto que se hizo con Moisés, íbamos a ser salvos por sacrificio. Pero con el pacto y con la sangre de Cristo ya no somos salvos por sacrificio. Ya no tenemos que hacer sacrificio. Somos salvos por su sangre, por fe. Porque cuando nosotros confesamos que Cristo es nuestro Señor y que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Somos criaturas nuevas por medio de Jesucristo, por medio de su sangre. Y Él no lo merecía. Él no tenía que pagar ese precio por nosotros. Pero Dios en su amor entregó a su único Hijo para salvación de nosotros, para limpiar nuestro pecado. Y sigue diciendo, entonces Él ofreció su cuerpo, sigue diciendo, sabed tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura proviene que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las palabras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, ¿por qué? El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice aquí que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nosotros estamos más fácil que las personas del Antiguo Testamento, porque ya no tenemos que hacer esos sacrificios. Estamos de coche, de maravilla con lo que tenían que hacer esas personas en aquel tiempo. Para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcance a los gentiles. Porque la promesa que hizo Dios con Abraham fue para su pueblo, para el pueblo de Israel. La promesa también, el pacto que hizo Dios con Moisés y el pueblo de Israel fue única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Pero por medio de Cristo ya no solamente es salvo el pueblo de Israel, sino todo aquel que en Él crea, todo aquel que cree en Jesucristo y que crea que Jesús le levantó de los muertos será salvo. Entonces, por medio de la sangre de Cristo, en esta parte entramos nosotros, hermanos, porque nosotros somos los gentiles. No somos el pueblo de Israel, pero por medio de Cristo
también formamos parte del reino de Dios. Y sigue diciendo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes con sí hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo Jesús, que es la simiente. Entonces, si vemos que Cristo es nuestro Salvador y que por medio de Él somos salvos, ahora viviremos por la fe. Y en el libro de Gálatas, en su capítulo 3, versículo 22 al 29, habla de la fe y de que más el justo por su fe vivirá. Vamos a vivir por medio de la fe. Entonces dice que ya no hay promesa exclusiva para el pueblo de Israel, porque todo aquel que sea revestido de Cristo Jesús será salvo, sin importar si es judío o gentil. No importa, hermanos. Todo el que crea en Jesucristo será salvo. Solo hay que creer y seguir su palabra y sus mandamientos, porque Él es nuestro Padre Celestial y Él pagó el precio para cada uno de nosotros. Entonces, lo menos que nosotros debemos de hacer es creer, alabarle a Él. Dios es nuestro Padre maravilloso y misericordioso. Entonces, ¿cuántas promesas tenemos nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo? ¿Cuál es la promesa que tiene el Señor con cada uno de nosotros cuando nosotros le creemos a Él? Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y dice que en los 7 gran yo soy podemos ver que Jesús es el pan de vida. Dice, yo soy el pan de vida. Él es nuestro alimento, nuestro sustento. Todo nuestro ser es por medio de Jesucristo. Él debe de ser nuestro guía, nuestro ejemplo a seguir, nuestro comportamiento. Cada una de las cosas que nosotros vamos a hacer en nuestra vida debemos ser imitando a Jesucristo porque Él es perfecto. Otro de los grandes yo soy es, yo soy la luz del mundo. Dios es la luz. Sin Jesucristo no somos nada. Sin Él, el mundo está perdido. También dice que yo soy la puerta. O sea que la entrada al reino es Jesucristo. La entrada y el camino al Padre es Cristo Jesús. Y dice que yo soy la resurrección y la vida. Resucitó, falleció, primero murió, padeció, murió y al tercer día resucitó por causa de nuestros pecados. Y por su sangre somos limpios. Dice que yo soy el buen pastor. Jesucristo es nuestro guía. Por eso debemos de ser imitadores de Él. Debemos de seguir a Jesucristo, hacer las cosas tal como Él las hace. Y sigue diciendo que yo soy la vid verdadera. Jesús es la rama que da buenos frutos. Es la rama que da verdaderos frutos. Por tanto, nosotros también debemos de ser la vid. Debemos de ser fructíferos en el Espíritu. Debemos de dar buenos frutos. ¿Está usted dando buenos frutos, hermanos? Póngase a pensar y analizar y decir, ¿qué le estoy yo aportando al reino de Dios? ¿Cómo está mi comunión con el Señor? ¿Cómo está mi pacto con Dios? En la comunión, cuando estoy en la oración, cuando hablo con Dios, cuando le presento mis planes, mis propósitos, mis metas, cuando Dios establece la promesa para mí, cuando Dios me pone condiciones. ¿Estoy cumpliendo con esas condiciones? ¿Estoy siguiendo su palabra? ¿Le estoy siendo fiel a Dios? Y vuelvo a la pregunta, ¿estoy siendo fructífero para Dios? ¿Estoy dando buenos frutos? Póngase a pensar eso, hermano, porque eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, dar frutos, dar buenos frutos. Debemos de ser fructíferos por la promesa de Dios. Son muchas cosas las que vienen por medio de Jesucristo. Cuando nosotros creemos en Dios, cuando somos bautizados por medio del Espíritu Santo y somos criaturas nuevas, vienen los dones espirituales y todas las bendiciones y las cosas que el Señor nos regala. Entonces, el regalo de los dones espirituales dice que los dones espirituales fueron profetizados en el Antiguo Testamento, o sea que esto no es algo nuevo, no es algo que es exclusivo del Nuevo Testamento, sino que desde el Antiguo Testamento ya se hablaba de
los dones espirituales. Y luego fueron confirmados por la promesa de Cristo. Por medio de la promesa de Cristo fueron confirmados los dones espirituales. Y su significado deriva del griego que significa harismata, que a su vez deriva de haris, que significa gracia. Los dones espirituales son por gracia, por lo tanto es un regalo que hizo Dios con cada uno de nosotros. Y que a pesar de que nosotros seamos fiel o no a Dios, a veces se manifiestan los dones porque Dios nos usa, porque es un regalo de Él. Que quizás no se manifiesta de la manera que nosotros queremos o de la manera que quiere Dios que se manifieste. Cuando estamos fallando, sí, pero son un regalo de Dios. Y entre los dones espirituales están, como regalo de Dios, la sabiduría, entendimiento, Dios de lengua, etc. Los dones espirituales. Y no todos tenemos los mismos dones. Sí, es cierto. Nos podemos manifestar de muchas formas, de muchas maneras. En Efesios 4:11 habla también sobre que algunos son pastores, otros son maestros, otros son profetas. Y no todos nos manifestamos de la misma manera ni de la misma forma. En todo momento, sí, de vez en cuando podemos hacerlo, sí. Tenemos un poco de todos, pero hay uno que domina sobre todos los demás. Y ninguno es superior a los demás. Ninguno. Porque no es lo mismo cuando se para a predicar un pastor. Cuando es un pastor que se para a predicar, usted siente una sensación de padre, que le está hablando un padre a usted. Cuando es un evangelista, yo quisiera ser evangelista, pero no se me da. Esas personas que tienen ese convencimiento de llegarte y de hablarte de la palabra de Dios, del evangelio de Cristo y de convencer a las personas, no se manifiesta igual que un pastor. De la misma manera, cuando es un profeta que te habla de la palabra, es prácticamente el Espíritu Santo descendiendo y hablándote directamente cara a cara. De la misma manera, cuando es un maestro que te está hablando, esa persona que tiene ese don de leer la palabra, de explicarte la palabra de una forma como tan simple y tan detallada que a veces tú la lees y dices, no comprendo, no lo entiendo, ay, como que no se me da, o sea, no entiendo. A veces nos sentimos así, pero cuando te habla un maestro de la palabra y te explica y te detalla y te escudriña la palabra, se entiende muy bien y tú dices, wow, pero es verdad. ¿Y cómo es que escudriña la palabra? ¿Cómo es que el Señor lo usa para interpretar y para hablar de la palabra de Dios? Por lo tanto, nosotros no debemos codiciar el don espiritual de otro, porque todos son útiles. De la misma manera de que cada parte de nuestro cuerpo tiene su propia función, así se manifiestan los dones espirituales. Todos son importantes. ¿Conoce usted su don espiritual? ¿Sabe usted cuál es el don que predomina? Y otra pregunta, ¿está usted siendo obediente a Dios y está cumpliendo con sus dones espirituales? ¿Le está dando buen uso? ¿Le está siendo fiel a Dios con ese regalo que Él le regaló a usted? Porque es un regalo y lo dio por gracia. Por gracia nos dio los dones espirituales. Yo terminé, fui fiel. Los músicos pueden ir subiendo. Entonces, hermanos, yo quiero que usted se quede con esa tarea. ¿Cómo está su pacto con el Señor? Su comunión con Dios. ¿Cómo está tratando Dios a su corazón? Cuando usted está en la cercanía con Él, cuando Dios te habla, te da la promesa que tú estás esperando. Quizás hace mucho tiempo que ya Él te prometió y te dijo lo que te iba a dar y todavía no te lo ha dado. Muchos quizás están desesperados, pero esperen en el tiempo de Dios, que el tiempo de Dios es perfecto. Quizás en nuestro tiempo y en nuestro momento no es el ideal, no es el correcto. Y estamos esperando, pero no desesperen, que Dios es fiel. Él es maravilloso y misericordioso. Y yo quiero hacerle un llamado a aquellas personas que hoy, en esta mañana, quizás todavía no han conocido al Señor. Yo conocí el Evangelio y entré a los pies de Cristo a los 19 años de edad. O sea que no tengan vergüenza de adorar a Dios siendo jóvenes. Es lo mejor
que le puede pasar en su vida. Dios es maravilloso. Dios puede tratar con tu vida. No importa qué tan pecador seas. No importa tu maldad. No importa todas las cosas que hayas hecho en el pasado. Si aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, serás salvo. Y a partir de hoy tienes la ventaja de que muchos de nosotros, de los que ya tenemos mucho tiempo en el Evangelio conociendo de Dios, tu ventaja es que hoy tú vienes a los pies de Cristo y estás igual que cada uno de nosotros que ya tenemos más tiempo conociendo la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Entonces, si usted es de aquella persona que aún no conoce de Cristo, yo quiero que usted repita conmigo esta oración que dice así: Señor Jesús, yo confieso que tú eres mi Padre Celestial, que tú eres mi único Señor y dador de vida. Me postro ante ti y ante tu presencia y declaro que tú eres mi Dios, mi único Rey, Padre Todopoderoso. Te pido, Señor, que perdones mis pecados, Padre amado. Permíteme, Señor, ser hijo tuyo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y por favor, no lo borres más, Señor. Me comprometo a ser hijo tuyo, a comportarme como tal, a seguir tu palabra, a seguir tu mandamiento, a renovar cada día más el pacto que tú tienes para mi vida. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Si usted es esa persona que hizo esa oración, yo quiero que usted levante su mano. Aquí veo manos que se levantan. Que Dios la bendiga. Ha dado un gran paso, hermano. Le digo, a mis 19 años conocí al Señor y vine a los pies de Cristo y no me arrepiento, porque en la calle no hay nada. Hay muchas personas que a veces vienen aquí a los pies de Cristo y llega un tiempo que se alejan del Señor. No sé cómo lo hacen, porque cuando yo siento que estoy más alejado del Señor o cuando estoy más ocupado, cuando estoy en situaciones difíciles, ya sea de trabajo, de incomodidad, de lo que sea, es el tiempo donde yo tengo más sed de estar con el Señor. No sé, ese es como el tiempo donde yo siento que me siento un poco, que tengo como ese refrigerio, donde siento un poco de paz, es cuando estoy con el Señor. Ese es el tiempo. Cuando hay momentos que por causa del trabajo no puedo venir, cuando duro 1 o 2 semanas, que me ha pasado, que no puedo venir a la iglesia, es cuando tengo esa sed de estar más con el Señor. Me da deseo de conocer más de Jesucristo y de estar más apegado a Él, porque siento de mi corazón estar apegado a la palabra de Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso, porque tú eres misericordioso. Nosotros te damos gracias, te adoramos y te bendecimos, porque tú nos amas, Señor, porque tú eres un Dios bondadoso, un Dios misericordioso. Tu amor es inmenso, Señor. Grande es tu amor para con cada uno de nosotros. Digno eres tú, Señor, de toda adoración, de toda alabanza y de toda exaltación. Bendito eres tú por siempre y para siempre. Te adoramos y te bendecimos, Padre amado. Digno eres tú. Gracias, Padre amado, por tu amor, por tu palabra. Danos entendimiento cada día más, Señor. Bendícenos. Glorifica nuestras vidas. Edifica nuestra casa, Señor. Edifícanos, Padre amado, porque te amamos y te bendecimos. Gracias, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si
estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si estoy caído,